Van a borrar un caso federal delante de tus ojos. Un fiscal especial se sienta frente al Congreso y le dicen que se calle, no porque mienta, no porque el caso sea débil, sino porque lo que sabe es demasiado peligroso para hacerse público. Y si eso puede pasar aquí, también puede pasarte a ti sin que te des cuenta. Jack Smith compareció ante el Congreso esta semana, las cámaras encendidas, los micrófonos abiertos, pero solo pudo hablar de una parte de su investigación. El otro caso, el de documentos clasificados, Mar-a-Lago y obstrucción de la justicia, quedó fuera del alcance, no por decisión del Congreso, por orden judicial. La jueza Aileen Cannon mantiene bajo sello todo lo relacionado con ese segundo volumen, a pesar de haber desestimado el caso hace más de un año. Y el Departamento de Justicia fue más lejos. Le advirtió a Smith que si decía algo no autorizado, podría ser procesado penalmente. Piénsalo. Un fiscal amenazado por hablar de su propio trabajo, sin una lista clara, sin límites definidos, solo miedo. Esto no es un detalle legal. Es una señal. Y ahora mismo, algo muy grande se está moviendo detrás de escena. Esto no ocurrió en el vacío. El bloqueo al segundo volumen no empezó en el Congreso. Empezó en un tribunal federal. Aunque el caso de los documentos de Mar-a-Lago fue desestimado hace más de un año, la jueza Aileen Cannon siguió afirmando que tenía jurisdicción sobre todo lo relacionado con ese expediente. Y con esa sola decisión congeló cada escrito, cada argumento y cada detalle del volumen 2. Durante más de un año no pasó nada, ninguna resolución, ninguna explicación pública, hasta que el Tribunal de Apelaciones del 11º Circuito intervino y le dijo en esencia que tenía que decidir algo. Su respuesta no fue liberar el material, fue abrir un calendario de escritos que se estira hasta finales de enero o febrero. Aquí es donde el patrón empieza a importar. No es una demora, es una coreografía. Primero, silencio. Luego, un calendario largo. Después, más excusas procesales. Y mientras tanto, el contenido sigue enterrado. Ahora pregúntate esto. Si ese volumen realmente no dice nada grave, ¿por qué tanto esfuerzo para que nadie lo vea? ¿Por qué impedir incluso que el fiscal explique en términos generales qué investigó? Porque aquí está la parte que casi nadie está diciendo en voz alta. Esto ya no trata solo de un caso cerrado. Trata de controlar qué versiones de los hechos pueden existir. Y lo que viene después eleva esa apuesta todavía más. Hay una afirmación fuerte que se está deslizando casi sin resistencia. El propio Departamento de Justicia le dijo a la jueza Cannon que el segundo volumen no debería publicarse nunca. No parcialmente, no con retraso, nunca. En su escrito, el DOJ sostuvo que todo el contenido constituye comunicaciones deliberativas internas y que por lo tanto es privilegiado y confidencial. Escucha esa frase con cuidado. El gobierno de Estados Unidos está argumentando que un informe final de un fiscal especial sobre un expresidente pertenece solo al gobierno, que el público no tiene derecho a verlo, que la historia no debería acceder a él. Y aquí está el detalle concreto que cambia todo. En ese mismo escrito, el DOJ afirma que la investigación de Jack Smith fue ilegal desde su inicio y que weaponizó al Departamento de Justicia contra un candidato presidencial. No lo dice un abogado privado. Lo dice el propio DOJ, alineándose explícitamente con la posición del acusado. Pausa aquí, porque esto es clave. El departamento que presentó el caso ahora adopta el argumento del acusado para que el informe no salga a la luz. Y aún así, ese mismo contenido que califican de ilegítimo, quieren mantenerlo oculto para siempre. Nota lo que falta. No dicen que los hechos sean falsos, no dicen que las pruebas no existan, solo dicen que no deberías verlas. Y cuando conectas eso con la amenaza directa a Jack Smith, habla y podrías ir a prisión, la imagen empieza a cerrarse. Esto ya no es una discusión legal normal, es una inversión total de roles. Entonces observa cómo esto escala, porque aquí es donde algo anormal empieza a parecer rutinario. Nunca antes un fiscal especial había sido impedido de hablar ante el Congreso sobre una investigación ya concluida. Nunca. Históricamente, cuando un fiscal especial termina su trabajo, el país discute el contenido, se debate, se cuestiona, se archiva en la memoria pública. Eso es lo normal.
Pero aquí no. Aquí se introduce una nueva regla sin anunciarla. La investigación termina, el caso se desestima y aún así el material queda congelado indefinidamente. Como si el reloj se hubiera detenido solo para este expediente. Y ahora fíjate en el precedente implícito. Inferencia. Si esto se normaliza, cualquier investigación futura podría ser enterrada usando el mismo argumento. Deliberativo, privilegiado, nunca publicable. No importa qué tan grave sea lo investigado. Este es el punto donde la historia deja de ser sobre Donald Trump y empieza a ser sobre el sistema. Porque una vez que se acepta que ciertos hechos no deben conocerse, ya no hablamos de justicia, hablamos de control de información. Y aquí viene el giro silencioso. Mientras se bloquea el volumen 2, figuras del gobierno aparecen en televisión atacando a Jack Smith, acusándolo de mentir y de actuar sin autoridad. Lo llaman corrupto, lo llaman ilegítimo, pero aún así no permiten que explique su trabajo públicamente. Eso no es casual. Es una contradicción diseñada. Se desacredita al investigador, pero se esconden los hallazgos. Y cuando esas dos cosas ocurren al mismo tiempo, el resultado es predecible. Porque ahora la pregunta ya no es qué contenía ese informe. La pregunta es, ¿qué pasa cuando el silencio se convierte en política oficial? Entonces todo se acelera de golpe. Durante la audiencia en el Congreso, los legisladores comenzaron a chocar con un muro. Pregunta tras pregunta sobre el segundo volumen. Y la misma respuesta, repetida una y otra vez. No puedo contestar eso. No me está permitido. Está bajo orden judicial. Y aquí ocurre una escena concreta. El congresista Jamie Raskin dice en voz alta que la mayoría de las preguntas clave no pudieron responderse, que el corazón del caso, los documentos clasificados, quedó completamente fuera del alcance. Y entonces hace algo poco común. Anuncia que ya tiene las firmas necesarias para volver a citar a Jack Smith y obligarlo a regresar cuando el bloqueo se levante. Observa la reacción. La presidencia del comité no dice que sí, no dice que no, dice lo tomaremos bajo consideración. Esa frase parece neutral. No lo es. Es una pausa estratégica. Ahora conecta las piezas. Inferencia. Mientras el Congreso intenta reabrir el tema, el tiempo sigue corriendo. El calendario judicial se estira, las audiencias se enfrían, la atención pública se desplaza y el caso, poco a poco, empieza a desaparecer del centro del debate. Esto es lo que muchos no ven. No hace falta ganar una discusión si puedes retrasarla lo suficiente. No hace falta refutar los hechos si puedes impedir que se repitan en voz alta. Y aquí viene la mini crisis que se forma casi sin ruido. Un fiscal que no puede hablar, un Congreso que duda, un tribunal que demora y un Departamento de Justicia que ya dejó claro que preferiría que todo esto nunca salga a la luz. La presión no baja, se redistribuye. Y cuando eso ocurre, la pregunta deja de ser legal y se vuelve inevitable. Ahora el impacto deja de ser abstracto. Esto te alcanza a ti. Cuando un caso federal de este nivel queda enterrado, no desaparece solo una investigación. Desaparece un precedente. Desaparece la expectativa de que el poder tenga que rendir cuentas en público. Y eso no se queda en Washington. Baja, se filtra, se replica. Piensa en cómo funciona esto en la vida real. Inferencia. Si el mensaje es que ciertos actores pueden bloquear informes, retrasar decisiones y silenciar testigos sin consecuencias inmediatas, ese mismo modelo se normaliza en niveles más bajos, en agencias, en tribunales, en decisiones administrativas que nunca ves en las noticias. No tienes que ser político para sentirlo. Basta con depender de una institución. Basta con esperar que alguien explique una decisión que te afecta y que te respondan con silencio. No podemos comentar. Está bajo revisión. No es público. Ese patrón ya existe. Y aquí se está validando desde arriba. Mientras este informe sigue sellado, la versión que circula no es la del documento. Es la de quienes hablan más fuerte. La narrativa se construye sin evidencia visible. Y tú, como ciudadano, quedas fuera de la sala donde se decide qué es verdad y qué no. Si esto te suena familiar, no es casualidad. Es porque lo has visto antes, solo que a menor escala. Y ahora viene la parte incómoda. Porque una vez que aceptas esto como normal, el sistema ya no necesita convencerte.
solo necesita cansarte. Lo que hace posible todo esto no es una persona, es un mecanismo. El argumento central del Departamento de Justicia es el llamado privilegio deliberativo. En teoría, existe para proteger discusiones internas mientras una decisión está en curso, pero aquí se está usando después de que el caso terminó, después de que fue desestimado, después de que el fiscal ya entregó su informe final. Eso es lo que cambia las reglas del juego. Inferencia. Cuando un privilegio pensado para el proceso se convierte en una herramienta para borrar resultados, deja de ser protección institucional y pasa a ser palanca de poder. Observa el incentivo. Si ocultar información no tiene costo inmediato y revelar información sí lo tiene, el sistema aprende rápido. No aprende a ser justo, aprende a ser silencioso. Y ese silencio se presenta como prudencia, como legalismo, como respeto al procedimiento. Pero aquí está el punto clave que rara vez se dice con claridad. Esto no requiere una conspiración perfecta, solo requiere alineación de intereses. Un juez que no apura, un departamento que no quiere exponer, un Congreso dividido. Cada actor puede decir que solo está cumpliendo su rol y aún así el resultado es el mismo. El público queda excluido. Este es el tipo de poder más estable, no el que grita, el que demora, el que archiva, el que deja que el tiempo haga el trabajo sucio, porque con el tiempo, incluso los hechos más graves empiezan a parecer antiguos, irrelevantes, superados. Pero el sistema no se detiene aquí, porque una vez que este método existe, alguien más lo va a usar. Y la pregunta ya no es si es legal, es quién será el próximo. Desde aquí, el camino se bifurca y ninguno es cómodo. Primer escenario. El bloqueo se mantiene, el volumen 2 no se publica, el tiempo pasa, las audiencias se enfrían y el informe termina convertido en una referencia vaga, algo que existió, pero que nadie puede citar directamente. Inferencia. En ese escenario, la historia oficial se escribe sin el documento central, no porque los hechos hayan cambiado, sino porque el acceso a ellos fue cortado. Segundo escenario. La presión política y judicial continúa. El 11º circuito eventualmente interviene. Se ordena algún tipo de liberación, parcial o tardía, pero incluso ahí el daño ya está hecho. Inferencia. La revelación llega cuando el contexto ya cambió, cuando la atención pública está en otro lado, cuando el impacto es menor. Nota algo importante. En ambos escenarios la dinámica es la misma. La demora no es neutral, es una estrategia. Y ahora mismo, todas las señales indican que la próxima jugada ya está en marcha, aunque no se anuncie públicamente. El Congreso dejó abierta la puerta para volver a citar a Jack Smith. El tribunal aún no resolvió de fondo y el Departamento de Justicia ya dejó clara su posición. Preferiría que esto nunca se vea. Eso significa que el siguiente movimiento no será ruidoso. Será técnico, un escrito más, un plazo nuevo, otra capa de lenguaje legal. Y cada una empuja el momento decisivo un poco más lejos. La pregunta ya no es si esto se resolverá, es cuándo y en qué condiciones. Porque cuando finalmente ocurra, el país no estará mirando desde el mismo lugar. Aquí está la idea que conecta todo. Este no es solo un intento de proteger a una persona, es un intento de decidir qué partes de la realidad entran en el registro público y cuáles se pierden en el archivo. No se discute el contenido del informe, se discute si tienes derecho a conocerlo. Y cuando lo miras así, toda la historia se reordena. Un fiscal silenciado, un informe sellado, un departamento de justicia alineado con el acusado, un tribunal que demora. No son eventos aislados. Son capas de una misma lógica. Inferencia. El verdadero poder ya no está solo en ganar casos, sino en controlar el tiempo y la visibilidad. Si puedes retrasar lo suficiente, no necesitas convencer. La atención se mueve sola. El cansancio hace el resto. Esta es la frase que deberías recordar. No siempre te quitan la verdad negándola. A veces te la quitan posponiéndola. Y aquí está el loop que queda abierto. Si este método funciona una vez, funcionará de nuevo, en otro caso, con otro nombre, bajo otro pretexto. La pregunta es si lo reconoceremos cuando vuelva a ocurrir. Si quieres entender cómo se están reescribiendo las reglas sin anunciarlo, sigue este espacio, porque esta historia no terminó hoy. Apenas se está enseñando cómo se juega ahora.